El tema que quiero compartir con ustedes hoy tiene como título Bueno, confiable y predecible. Y estas son tres características básicas que necesitamos que Dios tenga sí o sí. Obviamente Dios tiene muchas más características buenas más que estas, pero de alguna manera en nuestro diario vivir nosotros necesitamos sí o sí que Dios tenga estas tres características. De hecho, incluso necesitamos que estas tres características se combinen, ¿sí? En su accionar para con nosotros, en esa relación que Dios tiene con nosotros. Y no sería bueno que Dios tuviera algunas de estas características y otras no. Nosotros necesitamos que estas tres características se combinen en ese accionar, en esa relación que Dios tiene con nosotros, y quiero de alguna manera compartir esto, desarrollar esto de manera breve con ustedes. También es cierto que en base a lo que nosotros somos, en base a nuestras características personales, nos sentimos identificados con algunas de estas características más que otras. Algunos se sienten más identificados con el hecho de que Dios es bueno, otros se sienten más identificados con el hecho de que Dios es confiable y otros con el hecho de que Dios es predecible. O incluso algunos pueden llegar a renegar de Dios porque sienten que a Dios le falta alguna de estas características o que quisieran que Dios las manifestara de alguna otra manera. Arranco con la primera característica. Dios es bueno. Obviamente es indispensable que Dios sea bueno. Y menos mal que Dios es bueno. De hecho es muy bueno, es benigno. Él quiere lo mejor para nosotros. Él es un ser benigno. No existe en Él el mal, ni el deseo del mal, ni existe en Él la intención de hacer mal a nadie. Algunos confunden la idea de que Dios es justicia con que Dios es malo. Y eso es un gran error, pero es un tema que no voy a desarrollar ahora. Dios es bueno. Ahora, cuando yo sobreenfatizo, le doy un énfasis desmedido a esta característica, puedo caer en algunas enseñanzas no bíblicas, ¿sí? Ustedes saben, los extremos nunca son buenos. Y en algunas iglesias cristianas, o existen en el cristianismo, algunas corrientes de pensamiento que dicen que Dios es tan bueno que va a salvar a todos. No importa lo que hagas, no importa, Él va a salvar a todos. Esta corriente de pensamiento en teología se llama universalismo. Y el universalismo dice que Dios ama tanto y es tan bueno que Él no va a permitir que nadie se pierda. Finalmente, Él salvará a todos. El problema que tiene el universalismo es que Dios finalmente no hará justicia. O sea, la bondad de Dios, el amor de Dios, anula por completo la justicia de Dios. Porque Dios es amor, Dios tiene la intención de salvar a todos, claro que sí, pero bueno, Él finalmente va a respetar la decisión de cada uno y en base a eso también va a hacer justicia. Así que ahí tenemos un problema cuando enfatizamos de manera desmedida la idea de que Dios es bueno, aunque Él, por supuesto, es muy bueno. El problema no es dudar de que Dios es bueno, el problema es que no tenemos que olvidar las otras características que se combinan con la bondad de Dios. Dios predecible. Los que prefieren a un Dios predecible, corren el riesgo de que terminen enfatizando esta área de tal manera que hacen de la ley el centro de sus vidas. ¿Por qué? Porque la ley es predecible. De hecho, y a ver si puedo darles algún ejemplo, la ley de Dios, las leyes de Dios, los consejos de Dios, son más predecibles que Dios mismo. Por eso, cuando alguien enfatiza la idea de que Dios tiene que ser predecible, y las personas que enfatizan esta idea suelen ser personas estructuradas,
suelen ser personas que no les gustan las sorpresas, suelen ser personas que necesitan saber siempre qué viene por delante, porque no les gustan las sorpresas, se aferran a estructuras porque en la estructura le da seguridad, porque siempre saben lo que viene, o pretenden que la estructura les ayude a saber siempre lo que viene. Pero como les decía, el problema es que a veces Dios es menos, o la ley de Dios es más predecible que Dios mismo. Por ejemplo, en Marcos 2, del 23 al 26, Jesús cita a un hecho que sucedió con David en 1 Samuel 21, donde David, huyendo de Saúl, del rey Saúl que lo quería matar, ustedes conocen la historia, él llega hasta donde está el templo, él ve al sacerdote Ahimelech y le pide alimentos y armas, ¿sí? De ahí incluso saca de ahí la espada de Goliat que estaba ahí, ¿no? Para llevársela. Y el sacerdote le dice, pero a ver, ¿cómo es que has salido así? Sin provisiones, ni siquiera armas. No, lo que pasa es que salimos tan apurados a una misión que nos mandó el rey que ni comida sacamos, ni comida. Y de hecho David estaba mintiendo, ¿no? Porque no era esa la verdad. Y Jesucristo, entonces, ¿qué hace el sacerdote Ahimelech? Le da los panes de la proposición que se encontraban en el lugar santísimo, ustedes saben, del santuario, y esos panes solamente podían ser comidos por los sacerdotes. Esto está en Levítico 24:9, una orden de Dios, solo podían ser comidos por los sacerdotes. El sacerdote se los da y dice, mirá, no tengo otra cosa, pero bueno, si la situación es tan apremiante, yo te los doy. Y David los aceptó. Fíjense que Jesucristo cita este hecho como algo positivo, ¿Por qué? Porque justamente los consejos de Dios, las ordenanzas de Dios, nunca están por encima de las personas. Nunca están por encima de las personas. Así es que acá tenemos un Dios que ordena una cosa, pero que en circunstancias especiales Él permite que esas cosas se puedan quebrantar. Así es que Dios, que da las ordenanzas, los consejos y las leyes, suele ser menos predecible que sus propias leyes, ¿no? Otro ejemplo es la mujer que tenía flujo de sangre, esto está en Marcos 5, del 24 al 34, y que secretamente ahí, ocultada bajo el tumulto de gente, toca el manto de Jesús y es sana, ¿no? Es sanada. Y aquí se quebrantan muchas ordenanzas, ¿no? En primer lugar, una persona, hombre o mujer, que tuviera algún flujo, ¿sí?, en su cuerpo, no podía estar en público, tenía que estar aislada. Y toda persona que de alguna manera tocara, que ella tocara o que la tocaran a ella, quedaba impuro y tenía que quedar 7 días aislado y hacer una serie de lavamientos para quedar puro y volver a insertarse en la sociedad. Bueno, fíjense que Jesucristo acá no hace alusión a nada. O sea, cuando Él siente que ha salido poder, dice quién me ha tocado, buscan, la encuentran. Y Jesucristo no le dice, quebrantaste la ley porque tenías que estar aislada y ahora estás en público, me tocaste, ahora yo quedé ritualmente impuro, voy a tener que hacer los 7 días de aislamiento. No se hace alusión a nada de eso. Sencillamente Jesús incluso alabó la fe de la mujer. ¿Por qué? Porque el sanamiento físico y espiritual de la mujer está por encima de cualquier ordenanza que Dios mismo dio. Por eso les digo que a veces Dios es menos predecible que sus propias leyes. Y aquellos que enfatizan la idea de un Dios predecible corren el riesgo de terminar enfatizando la ley y de hacer del centro de la ley sus propias vidas. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es más predecible que Dios mismo. Bueno, ni hablar del caso de Abraham, ¿no?, que en Génesis 22 le dice, ve, y ofrece en holocausto a tu hijo. No sé, un Dios más impredecible que ese no puede ser. No quiero que se queden con la idea de que Dios es tremendamente impredecible, porque Dios, de alguna manera, nos ha revelado cómo va a ser el desarrollo de la historia de este mundo, nos ha revelado cómo serán los acontecimientos finales,
tenemos mucha revelación de Dios que nos ayudan a saber el camino. No es que no hay un camino, no es que es todo impredecible, ¿sí? Pero, obviamente, Dios tiene un margen en donde Él se mueve y muchas veces los cambios en los caminos del Señor o los cambios en la manera en que Dios actúa en nuestra vida no tiene que ver porque Él es impredecible, sino que tiene que ver porque Él se va adaptando en esta desesperación por salvarnos. Él se va adaptando a veces a nuestras malas decisiones, ¿no? Y a los malos caminos que nosotros tomamos. Un Dios confiable. Yo creo que esta es una de las principales características que necesitamos aceptar de Dios y que necesitamos que Dios tenga. Necesitamos que Dios sea un Dios confiable. ¿Por qué? Porque nosotros, los que vivimos en sociedad, es decir, la gran mayoría de nosotros, por no decir todos, los que vivimos en sociedad, vivimos en base a la confianza. Yo voy al supermercado y confío que el fabricante de fideos no le puso veneno a los fideos. Yo no tengo manera de saber, ¿sí? Confío, ¿sí? Yo tomo un avión y confío en que el piloto no se va a estrellar con toda la tripulación, ¿verdad? Y con todos los pasajeros. O sea, yo salgo a la ruta y confío de que nadie va a desviar su auto para incrustarse con el mío. O sea, nosotros los que vivimos en sociedad, vivimos en base a la confianza. Y es esa confianza la que nos permite vivir con cierta armonía o con cierto orden en nuestra sociedad. En ese sentido, yo por sobre todas las cosas necesito que Dios sea confiable, porque yo en mi vida cotidiana confío todo el tiempo en los que me rodean. Con más razón yo necesito que Dios sea confiable. Con más razón yo necesito que Dios sea un ser confiable en el cual yo pueda confiar también. Y es aquí en donde las experiencias de fe y de confianza en nuestra vida marcan un antes y un después. Marcan un antes y un después. No solamente en mi vida, sino también en la vida de aquellos que nos observan, ¿sí? En la vida de aquellos que nos observan. Me gusta citar, o como ejemplo, aunque no es el único, el caso de Pedro en Mateo 14, se registra cuando los discípulos estaban en el mar de Galilea de noche, ¿sí? Y estaban ahí azotados por una tormenta, ¿sí? Obviamente estaban en una situación muy peligrosa de vida o muerte, y Jesús aparece entonces caminando sobre las aguas, ¿sí? Caminando sobre las aguas. Y bueno, ustedes conocen lo que dijo Jesús. Dijo, ellos dicen que tuvieron miedo porque creían que era un fantasma. Jesús dijo, no teman, yo soy. Y Pedro entonces dice, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas y vaya hacia ti. Y ahí Pedro entonces comienza a caminar. Miren, yo durante muchísimos años, en realidad hasta no hace tanto, yo siempre vi este relato como la derrota de Pedro, como una derrota, como un relato negativo por la falta de fe de Pedro. Hoy lo miro con otros ojos. Obviamente a Pedro le faltó fe. Jesucristo mismo le dijo, hombre de poca fe, ¿no? Porque dudaste. Pero sin embargo, Pedro tuvo una experiencia que ninguno de los otros discípulos tuvo. Y hasta donde sabemos, nadie en el mundo ha tenido. Esto de caminar sobre las aguas por fe. Y aunque lo de Pedro fue una experiencia de fe incompleta, porque no llegó hasta Jesús, le faltó fe y se hundió, fue más valiosa, en mi opinión, esta experiencia incompleta de fe que la experiencia que tuvieron los discípulos al quedarse en la barca. O sea, para mí fue más valioso eso. Y llegamos a la conclusión, o yo llego a la conclusión, que un acto incompleto de fe es mejor que un acto sin fe. Porque yo puedo transitar la vida con actos incompletos de fe, pero si persevero, esos actos incompletos de fe se van a ir completando en mi experiencia cristiana. Y eso marca un antes y un después. Imaginen, Pedro caminó sobre las aguas. Esa experiencia no la tuvo nadie. Imaginen. Cuando le preguntaron tal vez a los otros discípulos, ¿qué pasó con Pedro? Oye, Pedro se hundió. Sí, se hundió. Ajá. ¿Y ustedes? No, nosotros ni siquiera salimos a la barca. ¿Él caminó sobre las aguas? Sí, él caminó, pero se hundió. Pero caminó. Sí. ¿Y ustedes caminaron? No, nosotros ni siquiera salimos a la barca. ¿Me entienden? O sea, una experiencia, pues les decía, la experiencia de fe y confianza en Dios, realmente
marcan un antes y un después en nosotros, pero también en las personas que nos observan. La fe desenmascara la falsa seguridad, en este hecho, ¿no? La fe, la confianza en Dios. Lo que hizo en este hecho para mí es desenmascarar la falsa seguridad. Porque los discípulos que no tuvieron fe para salir de la barca, abrazaban la falsa seguridad de que en la barca era más seguro que caminar sobre las aguas. Abrazaban la falsa seguridad de que era más probable conservar la vida en la barca que estaba, siendo azotada y que estaba a punto de hundirse, porque el relato no menciona de que la estaban pasando bien, ¿verdad? Ellos abrazaban la falsa seguridad de que la barca era un lugar más seguro, de que había más posibilidades de vivir que caminando sobre las aguas. Así que Jesús, a través de Pedro, ¿sí?, y Pedro animándose a hacer esta decisión, cambia el paradigma, cambia el modelo de pensamiento. Porque aquí lo que quedó claro es que vivir por fe es más seguro que aferrarte a lo que tenés. Vivir por fe es más seguro que aferrarte a las cosas seguras a las cosas que consideras seguras en este mundo. Ahora, ¿es fácil vivir por fe? Y obviamente es un desafío. Y es tan desafiante como caminar en el agua, ¿no? Ya creo que ese ejemplo ya habla por sí mismo. Pero es más seguro. Y aunque estés caminando por fe y te falte la fe y te hundas como a Pedro, no estás perdido. ¿Por qué? Porque ¿quién vino a rescatarte? Jesús. ¿Y quién estaba más cerca de Cristo? ¿Quién estaba más cerca de Jesús? ¿Pedro o los discípulos en la barca? Pedro. Porque Pedro avanzaba por fe a Jesús. No llegó, pero Jesús estuvo ahí para rescatarlo. Los discípulos estaban aún más lejos todavía. Entonces, la verdadera seguridad está en vivir por fe. ¿Por fe en quién? En Dios y en su palabra. Y no teniendo fe o confianza en lo que tengo. En mi trabajo, en mis capacidades, en mi dinero, en mis recursos, en mis influencias, en mis posesiones. Vivir confiando en esas cosas genera una falsa seguridad de salvación, una falsa seguridad para vivir. La verdadera seguridad está en vivir por fe, caminando sobre las aguas. Es así. Cuando Dios nos invita a vivir por fe, es como caminar sobre las aguas. Y déjeme decirle que la vida cristiana es así. Porque si las Escrituras nos mencionan que nosotros somos salvos por gracia y obtenemos el don gratuito del perdón y de la salvación por medio de la fe, o sea, el regalo de la salvación yo lo obtengo por medio de la fe, ¿sí? Efesios 2, 8, 9, por ejemplo. Entonces, la vida, si la salvación es por medio de la fe, la vida se desarrolla por medio de la fe. Cuando en Mateo 6, Jesucristo dice, no tengan miedo de que han de comer o beber, no tengan miedo de cómo van a obtener sus necesidades básicas. Alojamiento, comida, vestido, sus necesidades básicas. Confíen en mí, porque así como yo cuido a los pájaros y a la hierba del campo, ustedes valen más que los pájaros. O sea, Dios nos invita a vivir una vida por medio de la fe. Nosotros tenemos la severa tendencia de aferrarnos a barcas humanas, aferrarnos al sueldo, aferrarnos, entiendan, a los ingresos, aferrarnos a cosas de este mundo, pero ese no es el modelo de vida que Dios nos invita a tener. Claro, entonces cuando nosotros nos aferramos a esas cosas, nuestra fe es miserable, no crece, no se desarrolla. Porque créanme que cada paso que uno da en la vida por fe, caminando sobre las aguas, es un crecimiento exponencial. Pero claro, hay que animarse. Y nosotros hay muchas cosas que Dios no nos puede dar y quisiera darnos porque porque decidimos no tener fe. Decidimos aferrarnos a lo que vemos, a lo que tenemos, y no caminar sobre las aguas de la fe.
¿Por qué Dios es confiable? ¿Por qué Dios es confiable? Malaquías 3:6 lo dice de una manera muy bonita y me alegro poder citar un pasaje del Antiguo Testamento, porque a veces pensamos que el Dios del Antiguo Testamento es muy malo y el del Nuevo es muy bueno, y es el mismo Dios. Sencillamente que el Antiguo Testamento hay que abordarlo de una manera diferente para entenderlo a Dios, pero este es el mismo Dios de amor. Malaquías 3:6 dice, yo soy el Señor y no cambio. Y no cambio. Por eso ustedes no han sido consumidos. En otras palabras, porque Dios es amor, porque Dios es misericordia, porque Dios es paciente, es extremadamente paciente, como se lo dijo a Moisés cuando él se presenta en Éxodo 34, ¿no? Cuando Dios se presenta ante Moisés y se describe a sí mismo, como Él es extremadamente misericordioso. Dice, ustedes no han sido consumidos, porque la consecuencia natural del pecado que ustedes tienen y en el cual perseveran es que tendrían que ya haber sido consumidos. Esa es la consecuencia natural. Pero ¿por qué no ha pasado eso? Porque yo no cambio, porque soy amor y paciencia y no cambio. Entonces, por eso Dios es confiable, porque no cambia. Imagínense nosotros, que hoy decimos que somos tan condicionales. El amor de Dios es incondicional y nuestro amor es totalmente condicional. O sea, si te portas bien, te amo, y si no te portas bien, no te amo. Si te portas bien, te aplaudo, y si no te portas bien, te hago el vacío, listo, te corto el rostro, no quiero saber más nada con vos. Tremendamente condicionales, y a veces trasladamos ese concepto de amor a Dios, pero el amor de Dios es incondicional. Es incondicional. Mi conducta, mi mala conducta y mis malas decisiones no van a cambiar la idea, el hecho de que Dios me ama. Y esto molesta a algunos, pero es así. Lo acabamos de ver en este texto y en otros textos más. Y finalmente, porque Dios es amor, y porque ese amor no cambia, o sea, porque Dios es amor y no cambia, Él termina siendo predecible. Porque vos ya sabes cómo va a actuar. Si Él es amor y no cambia, Él es predecible, ya sabes cómo va a actuar. ¿Cómo va a actuar? Y siempre te va a amar. Siempre te va a amar. Aunque tomes malas decisiones y aunque tu conducta no sea buena, Él siempre te va a amar. Ahora, que Dios te ame no justifica que vos tengas mala conducta, pero no quiere decir que Él te va a dejar de amar. Y justamente, porque Dios es amor y no cambia, eso es una evidencia de que Dios es bueno y que siempre va a querer lo mejor para nosotros. En Jeremías 29 Él dice, mis caminos son superiores a los tuyos, son mejores, porque yo quiero lo mejor para vos. Y finalmente, porque Dios es amor y no cambia, Él es confiable, porque Él nunca va a cambiar su actitud salvadora hacia mí. Él nunca va a cambiar su intención de salvarme a mí todo el tiempo. Nosotros, los seres humanos, que somos tan cambiantes, necesitamos desesperadamente unirnos en íntima comunión con Dios, que no cambia, para darnos estabilidad emocional, espiritual y en todas las áreas de la vida. Imagínense nosotros, por eso hay personas tan inestables, por eso hay personas, porque no están unidas a Dios, y no estoy hablando de no cristianos, hay cristianos que viven una inestabilidad increíble, emocional, espiritual y en todas las áreas de la vida, sí, en su carácter, en todas las áreas de la vida, porque no están unidos íntimamente en una relación de fe y amor con Dios que no cambia. Necesitan desesperadamente unir su voluntad y su mente a un Dios que no cambia. Entonces la estabilidad de Dios ahora es de ellos. Se han apropiado de esa estabilidad por medio de la fe. Conclusión. A través de los siglos, Satanás ha intentado convencernos de que Dios no tiene estas características. Durante siglos, se persiguió, la iglesia cristiana popular persiguió, mató, expropió, torturó a cientos y miles de personas en el nombre de Dios. Y ellos lo hacían porque consideraban que Dios aprobaba eso. ¿Qué imagen creen que le quedaba a las personas de Dios? El concepto popular del infierno, ¿no? La Biblia habla del infierno, pero el concepto que tiene el cristianismo popular, el concepto popular que tiene el cristianismo del infierno no tiene nada que ver con la Biblia. Ese concepto de un Dios que va a hacer que sufras de manera indecible, sufras de una manera inimaginable
por toda la eternidad sin darte la posibilidad de morir. Eso es una doctrina satánica diseñada para que nosotros entendamos que Dios no es bueno. No es bueno. O sea, Satanás a través del tiempo ha intentado convencernos, ha dado un mensaje sistemático al mundo de que Dios no es bueno. Y cuando eso hacia el 1900 se fue cayendo, aunque todavía persiste, pero se fue cayendo, se fue al otro extremo. Dios es tan bueno que va a salvar a todos. O sea, Satanás todo el tiempo quiere distorsionar el carácter, la persona de Dios. El carácter y la persona de Dios. Pero la pregunta que sigue resonando en la mente de todos es, ¿Dios es confiable? ¿Puedo yo confiar en Él? Esa es la pregunta con la cual nos enfrentamos todos los días. ¿Dios es confiable? ¿Puedo confiar en Él? Y yo me imagino a Jesús respondiendo esta pregunta con el pasaje de Marcos 9:23. Y dice allí, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si podés creer que Dios es bueno, si te animás a confiar en Él, si te animás a entregarle tu vida para que Él resuelva todos los desafíos que tenés, vas a tener una experiencia única. Si te animás a vivir por fe, si te animás a caminar sobre las aguas. Señor, ¿eres tú? Sí, soy yo. Manda, ven. Y si lo desafiamos, porque esto suena como a desafío. Si eres tú, le dice Pedro, manda que yo vaya. A ver, te estoy desafiando. Quiero saber si eres tú. Porque antes creían que era un fantasma, ¿no? Dice, a ver, estoy en que sos un fantasma y en que sos el Jesús real. En que sos una ilusión, en que sos lo que me contaron de vos, lo que me enseñaron de vos y un Jesús real. A ver, si eres tú, manda un desafío. ¿Qué pasa si hoy te planteas ese desafío? Señor, estoy lleno de problemas. Señor, estoy lleno de vacíos. Señor, estoy lleno de cosas que no me hacen bien. Cosas que me busqué y cosas que la vida me entregó. Si eres tú, si eres amor, como dice la Escritura, si tu amor no cambia y no ha cambiado jamás, si tu intención de salvarnos sigue estando en pie, si tú no cambias, si eres tú, soluciona esto. Te lo entrego. Soluciónalo. Es hora de confrontar la idea que tengo de Jesús con una experiencia viva y real con Jesús. Las estructuras no son malas, pero si vos tenés una religión de estructuras a través de la cual pensás que Dios es de una manera, pero eso no evita que vos sigas esclavo del pecado y que no haya victorias en tu vida, tal vez tengamos que replantearnos qué idea tengo de Dios. Y tal vez tengamos que renovar o empezar a tener una relación viva con Dios. Señor, ¿eres tú? Soluciona esto. Y cuando Dios lo solucione, vos vas a decir, wow, el camino es por acá. El camino es por acá. El camino es tomar la palabra de Dios y desafiar a Dios con su palabra y entregarme, en un acto de total confianza, entregarle mi vida a Él y ver cómo Él lo soluciona. Son decisiones. O sea, eso puede ser una realidad en tu vida a partir de las decisiones que vos puedas tomar. Te invito a tener esa experiencia. Tu vida no va a volver a ser la misma. Amén.